Buenas noches, el Faro de Alejandría. ¿Han caído ustedes alguna vez en estado de éxtasis? Pues si no lo han hecho, y lo que voy a decir ahora es una opinión estrictamente personal, fruto de experiencias estrictamente personales y por ello discutibles e intransferibles, no saben ustedes lo que es la felicidad absoluta, el arrobo, la plenitud, el inmenso gozo de saber o de creer saber cómo funciona el universo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos nacido? ¿Qué significa y a dónde conduce la muerte? En una palabra, el gozo, la dicha, el júbilo, la fruición, la exultación, consiéntanme que cargue la suerte porque no es para menos, de encontrar o de creer haber encontrado respuesta a las grandes preguntas y de sentir los pies en los propios zapatos y el alma dentro de su propio armario. Qué maravilla, créanme, la de sentirse instalado en un universo hecho a nuestra medida que, sin embargo, contradiciendo al filósofo griego, no es la medida de todas las cosas. Vamos pues a dedicar los 90 minutos de duración de este episodio del Faro de Alejandría a hablar de lo dicho, del éxtasis, no de la droga de recreo que se designa miseria de los tiempos con ese nombre, y vamos a hacerlo en compañía de 5 personas que han transitado por los vericuetos de tan inigualable e inefable experiencia o que la han observado, estudiado y analizado desde fuera. Esas personas son Ástico López, discípula del maestro Osho, tantrica e instructora de meditación. Fernando Díez, escritor, sitarista y orientalista. Y por la izquierda, el psiquiatra y experto en chamanismo José María Poveda, el escritor Juan José Piñeiro y, viendo los toros por lo que se me alcanza desde la barrera, el neurólogo Esteban García Alvea Ristol, autor de 23 libros y entre ellos de este último titulado Teresa de Jesús, una ilustre epiléptica, y publicado por Ediciones Huerga y Fierro. Empecemos por el testimonio personal de aquellos entre los presentes que han tenido experiencias extáticas. Ástico, ¿al éxtasis por la sexualidad sagrada, por la cópula mística, por el tantra? Yo no llegué al éxtasis a través de eso, eso fue algo que aprendí después. El éxtasis, yo recuerdo desde niña tener esa sensación muchísimas veces, donde no había una sensación de yo, ¿sí? Donde todo se incluía de repente y era una percepción determinada. Con el tiempo eso se fue yendo, en la pubertad fue un gran anhelo de volver a encontrarlo, en la universidad a través de libros y todo lo que pillaba, hasta que me fui a la India, estuve prácticamente toda mi vida buscando ese estado otra vez y un día se paró la mente y lo encontré y me di cuenta que es un estado de atemporalidad, es un estado donde no eres nada ni nadie, pero eres absolutamente todo. Y sí, ahí vienen todas las respuestas a las preguntas, pero no son unas respuestas conceptuales, es algo que de repente sabes, ¿sí? Lo sabes y desde entonces pues ya lo sabes para siempre. Sigues jugando al mundo, sigues siendo quien eres, pero eso está ahí. ¿Esas experiencias infantiles eran espontáneas? Sí. ¿O se producían solo en determinadas circunstancias, inducidas por, en fin, Eran muy espontáneas y muchas veces me pasaban en la iglesia, pero me quedaba mirando fijo la luz, ¿sí?, del tabernáculo, y supongo que no me interesaba mucho lo que decía nadie, me quedaba mirando fijamente la luz y poquito a poco se iban borrando quedaba en un espacio donde básicamente son los límites de la mente los que se amplían. ¿Sí? Tú tienes una percepción de yo soy yo, me llamo tal, esto pasa tal, y entonces vives a través de esa percepción. De repente puede ser o a través de algo inducido o meditaciones o lo que sea, o que fijas la atención, esos límites se amplían. Y de repente esa identidad con la que tú estás identificado constantemente desaparece, ¿sí? Y se amplía la identidad. Y de repente te das cuenta que todo es lo mismo, ¿sí? Y tú eres todo, porque tu conciencia lo percibe todo, pero es difícil de explicar, porque no es algo que se pueda conceptualizar, ¿sí? Bueno, y luego cuando ya te conviertes en una tantrica y empiezas a practicar la sexualidad sagrada, sí, ¿alcanzas también el mismo estado a través de ella? Sí, para mí fue fácil porque ya conocía ese estado. Entonces solamente trayendo a la sexualidad la conciencia de mantenerte en el presente, que es ahí donde la mente de repente abre sus límites, y naturalmente jugando con el placer y el gozo del cual es capaz un ser humano a través de la sexualidad o a través del contacto, ¿no?
Entonces, pues bueno, se amplía, pero no es necesario que sea a través del sexo. ¿Tú has tenido esa experiencia de niña espontáneamente, Sí, ya de persona adulta pues, sí. a través de la meditación, lo has tenido también a través del sexo? ¿Te conduce siempre, esos tres caminos te conducían al mismo lugar? ¿La experiencia era la misma? Sí. Es que no hay otra, no tiene grados esa ¿Y experiencia. has experimentado también la sensación del vacío? Sí, esa es la sensación. Es que se puede llamar vacío, vacío es una palabra, ¿sí? A mucha gente le da miedo esta palabra, pero el vacío no es un vacío que está vacío, está lleno de todo. Bueno, eso es una idea muy taoísta, ¿no? Bueno, en no realidad, es una el vacío idea, es lo que la permite que exista sensación. la forma, ¿no? Claro, Forma pero, y vacío son sí, pero dos cosas no te estoy hablando de complementarias. filosofía, luego es una cosa de la que puedes hablar y filosofar, pero te estoy hablando de una experiencia, tú eres eso, o sea, eres la totalidad de todo que no tiene forma, ¿sí? Ni siquiera se ha emitido el verbo. Por eso cuando hablamos del verbo que lo crea todo, pues sí, ni siquiera se ha emitido todavía el proceso ese eléctrico de la mente que genera la conceptualización. Está antes que eso. Entonces es pura conciencia, tú estás vivo, pero estás tan relajado como si estuvieras muerto, ¿sí? Y no hay ninguna voluntad de ningún tipo, ¿sí? Y solamente eres conciencia, lo percibes todo. Fernando, tú que has estado 11 años en las riberas del Ganges, tenemos aquí un libro tuyo, Varanasi, junto al río, tú que has practicado el sitar, que es una experiencia también mística, en fin, tú que de todos los presentes seguramente eres el que más te has adentrado por los territorios orientales de la conciencia, ¿coincide tu impresión con lo que nos ha contado Ástico? ¿Cómo han sido tus experiencias extáticas? Si las has tenido, que supongo que sí. Bueno, sí, mi conocimiento del tema transcurre dentro de lo que es la experiencia filosófica de la India, que tiene bastantes similitudes con lo que nos ha contado Ástico. Entonces yo llego a cierta edad, a los 28 años en particular, y de pronto sientes esa llamada de la necesidad de encontrar algo sólido, la certidumbre en algún lugar, y me encamino hacia la India sin saber exactamente para qué, y poco a poco me voy introduciendo en lo que es la vida de los grandes buscadores profesionales del tema, ¿no? Te metes en el ambiente del río, comienzas una vida ascética bastante dura y poco a poco, pues sin darte cuenta, empiezas a escalar los escalones que el yoga de Patanjali define tan claramente. Eso poco a poco, ese proceso de purificación te va llevando poco a poco a despertar la devoción, que a mí me parece que la devoción es el tema fundamental, porque es el trampolín donde saltas a las experiencias místicas. Llega el momento cuando estás absolutamente, tu ego se va debilitando, sus sentidos se van suavizando, ya no tienes esa necesidad de experiencia sensual, que empiezas a ver que en el mundo está rodeado, que por todas partes se manifiesta la beatitud, la bienaventuranza, el gesto de una niña en una puesta de sol, un atardecer. Eso poco a poco te va despertando ciertos sentimientos. Esto se va intensificando más y más hasta que pronto un día pues resulta que se despierta eso que todos los buscadores místicos de la India buscan, que es el despertar de la energía Kundalini, ¿no? El despertar de la energía Kundalini, que es el proceso en el cual Shiva y Shakti se unifican, es decir, Shiva es la consciencia y Shakti la energía. Digamos que esa unión es el fin de la manifestación. Shakti, que se había multiplicado entre la multiplicidad de los objetos, se unifica. Shiva, que se había manifestado a través de las múltiples conciencias, se unifica. Los dos se unen, desaparece el yo, desaparece la dualidad, y entonces entras en la unidad absoluta que tiene ciertas categorías, no es un vacío absoluto, porque hay ciertas categorías, hay cierto nivel de conciencia, hay una conciencia de existencia y sobre todo lo tremendo que es la bienaventuranza, ¿no? El placer tan tremendo que son placeres que no se pueden explicar. Ya lo he mencionado yo en las palabras de presentación. Fernando, ¿cómo fue tu primera experiencia de éxtasis? ¿Cómo, dónde, cuándo? ¿Fue espontánea, como en el caso de las experiencias infantiles de Ástico, o no la induciste? Sí, el proceso es largo. Empieza Empiezas por éxtasis livianos, ¿no? Cuando vas, yo qué sé, cuando yo me dediqué a viajar por el mundo entero con la mochila en solitario, pues de pronto te subes a un barco, ves las olas, o ves el movimiento de las aves, de las gaviotas, toda esa percepción del orden trascendente, más allá de lo que vemos, el soporte unitario, pues te despierta el éxtasis. Pero no es el tipo de experiencia mística que he relatado antes, pero es otro tipo de éxtasis en el cual de pronto te tumbas en la hierba de las nubes, o como decía, en un barco viendo las olas, y ese orden te produce que traspase los límites del ego, pierda la autoconsciencia, y de pronto surge esa unidad. Luego vuelves, si no ha habido autoconsciencia, vuelves, tienes la sensación de haber estado en un lugar extraordinariamente profundo, ¿no?
Pero también es curioso porque se mezclan manifestaciones, también esa sensación de la experiencia crística, ¿no? De sentir a Jesús realmente dentro del corazón, no el Jesús histórico, sino otra sensación que no sé por qué ella defines como crística, ¿no? La música es un proceso poco a poco y al final ya se va haciendo ortodoxo, entras en el canal de lo que es la experiencia filosófica de la India, que está perfectamente delimitada, estratificada y sintetizada en los textos hindúes. La música interpretada, escuchada, ejecutada de una determinada manera es también una experiencia de éxtasis, o puede serlo. Hombre, el caso de la música india induce, no cabe duda, porque que tiene unas peculiaridades especiales. La música india tiene la improvisación, es decir, cuando tú te pones a tocar, está la mente abriendo todos tus canales psíquicos y mentales esperando la improvisación y la inspiración. Entonces, finalmente, eso te refina, aparte de lo que la música, pues claro, tiene es una vibración muy pura, que cuando la música es de ese carácter, de tipo místico, entonces no cabe duda que por resonancia o simpatía te despierta fibras interiores, pero sobre todo es ese intento de desarrollar la intuición y la conexión con entes superiores, lo que poco a poco te va limpiando el camino y abriéndolo. Juan José Piñeiro, tú que te has movido largamente por entre las culturas chamánicas, en fin, de varios continentes, misma pregunta. ¿Has asistido a través de la música chamánica, de la música de las tribus primitivas, de los pueblos primitivos y de las danzas sagradas a experiencias de éxtasis? Pues en mi caso, aunque ciertamente, como dices, he viajado y he permanecido algún tiempo en esas culturas y he escrito de eso, pero si hablas de mis experiencias personales, la he tenido más con música bastante diferente a estas, ¿no? Con música de por aquí. No, bueno, sí, más concretamente, por ejemplo, el free jazz, ¿no? Es una música que a mí me cuesta, la que más me facilita, ¿no? Esos estados. No, también la música india, más que esta música más percutiva y más tribal, ¿no? Que por otra parte a otra gente pues la que más le facilita, a lo mejor incluso estas fusiones que hay ahora con música electrónica, hay bastantes fusiones ahora y hay bastante posibilidad de que cada cual encuentre su música, ¿no? Me parece una vía bastante interesante, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Juanjo, tu vía fundamentalmente ha sido la de las plantas sagradas, la de los hongos sagrados, la de determinadas sustancias enteogénicas. Sí, ha sido una de las vías. Lo que pasa es que yo no he escrito de todo lo que he hecho, ¿no? Entonces se me conoce más por eso, ha sido una de las vías, sí. En el caso de las sustancias yo no he llegado a tener un control tan grande sobre ellas para poder yo propiciar tener esos estados. Lo he tenido un poco por azar, digamos, ¿no? De hecho, yo he hablado con bastante gente que la usa o la ha usado también y estábamos bastante de acuerdo en que eran impredecibles, ¿no? Casi que si buscaba el éxtasis, pues tenía un mal viaje, a lo mejor tenían miedo a un mal viaje y es cuando tenía el éxtasis. ¿Pero tú crees Son que bastante... A mí, por ejemplo, la música o la sexualidad me parece menos impredecibles que las sustancias, que es que te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí que puede haber personas con mucha experiencia que logran, por ejemplo, el caso de María Sabina, allí en Huautla, Jiménez, en México, gente que tiene unos métodos que sí que le llevan. En el caso de occidentales, por la mayoría de la gente que yo conozco, psiconauta y tal, pues es más la sorpresa, que por otro lado ya se hace el atractivo de quizás de la experiencia, el que no puedes predecir qué va a pasar, ¿no? Vamos a ver, Juanjo, ¿tú crees que tú entonces no crees, como lo creo yo, que ese tipo de sustancias inducen automáticamente, la busques o no la busques, experiencias de éxtasis? Yo siempre que he tomado una sustancia de esas he tenido experiencias de éxtasis. Quizá porque yo estoy, no sé, más interesado por eso y entonces tiende a ir la experiencia por ese canal. Sí. No sé lo que pensáis. Hombre, yo te aseguro que hay muchísimas informes de muchas personas que no las tienen siempre. Yo no tengo que no se pueda tener, de hecho las he tenido y hay muchas personas que las han tenido. Si piensas desde los orígenes ya de la psiconáutica occidental, toda esta gente que experimentaba, Aldous Huxley y toda esta gente, bueno, pues empezaron a tener también malos viajes por mucho cuidado que tenían, otro tipo de experiencias, puede ser, en tu caso pues sí puede ser que cada una de ellas la hayas tenido, pero no, yo no creo, porque es que la experiencia no dice eso de muchas personas, tu caso casi es la excepción, ¿no? José María Poveda.
¿Por qué yo siempre que tomo una sustancia de esas tengo una experiencia de éxtasis y al parecer otras personas no? Yo me preguntaría lo mismo, porque yo siempre que he tomado alguna de estas sustancias, pues en general mi experiencia ha sido favorable. Pienso que uno de los factores... favorable es una cosa y que sea de éxtasis, o sea, hay experiencias favorables que sí. no sé. Pues yo, además de favorable, pues ha sido de éxtasis. En concreto, yo pienso que uno de los factores fundamentales es la intención. O sea, qué está uno buscando y cómo se prepara para esa situación. El uso discotequero o el uso informal, desde luego. Una cosa es que haya éxtasis que se producen casualmente y otra cosa es que haya éxtasis que son deliberados. Y muchas veces quizá nosotros, cuando hemos usado una de estas sustancias, deliberadamente íbamos buscando eso. Pero a mí me gustaría distinguir, a la luz de lo que se está diciendo, entre experiencias místicas, por ejemplo, como las que nos ha contado Ástica o Fernando mismo, procedimientos místicos, que son las formas de acceder a las experiencias, y luego interpretaciones místicas, que es la elaboración posterior en cuyo contexto pues tú le das el nombre de Shiva, Shakti, pues el otro, pues Santa Teresa le da el nombre de donde ella está. Conciencia y energía, para que todos nos entiendan. Pero incluso las palabras, apuntaba Ástica, que van a venir como luego. Y entonces a mí me gustaría destacar 7 ideas que he encontrado que se refieren a aspectos psicológicos y que he encontrado en todos los estados de éxtasis. La primera idea es, la habéis referido, conocimiento y unidad. O sea, la persona que está en esa movida sabe y además se siente unida, pertenece. No hay distinción entre fuera y adentro, las fronteras se han ido a hacer gárgaras. Eso pertenece al mundo cognitivo, al mundo intelectual. Además, hay una rotura del tiempo. El tiempo como dimensión que nos encapsula se va a hacer gárgaras. Entonces la dimensión temporal, en el sentido pasado, presente, futuro, nos da lo mismo hablar de presente eterno que de atemporalidad o que las fronteras del tiempo. Las del espacio también se han roto. Y entonces en ese sentido pues es bonito que ver que cuando se encuentran místicos pues se sienten en una proximidad o una risa. Se encuentra un místico sufi con los místicos pues budistas y de entrada grandes carcajadas antes de empezar a hablar, porque haya una complicidad y una sensación de que estamos en donde estamos. Además hay una experiencia general también, que es la experiencia de la luz. Desde el punto de vista sensorial, la gente experimenta esa luz hablando de claridad. Pero está todo clarísimo. También la otra es que el cuerpo se va a vivir de otra manera. El cuerpo, por ejemplo, es ligero, ya no es pesado, es de otra cosa. Y las dos últimas, una tiene que ver con la emoción, claramente, que es en general la alegría. Por supuesto, como tú has apuntado, justo porque hay alegría, puedes experimentar la contraria de la alegría. Y entonces, pues el mismo San Juan de la Cruz o la misma Santa Teresa, pues noches oscuras o la que te quieras montar. Y finalmente, la idea de que a nivel consciencia, pues es la libertad absoluta. Esa libertad es extraordinaria. Y esa libertad, cuando luego uno se la trae a la vida cotidiana, porque una cosa es lo que llamaríamos experiencia cumbre, el saborear el misticismo durante un rato. Mis experiencias infantiles pues tenían que ver con la suerte de que mi padre, pues además de psiquiatra, le pegaba duro al tema Santa Teresa, al misticismo, se metía a rosarios. Entonces yo recuerdo de pequeño, pues en unas sesiones que empezamos a las 5 de la mañana, yéndonos al monasterio del Paular a escuchar la misa cantando gregoriano. Con lo cual ya entre que no habías dormido a las 5 de la mañana, los del gregoriano allí dándole duro, salías de misa, te perseguía un toro bravo una de las veces y ya acabas de entrar en otro trance. Subías a Peñalara y ya desde arriba, a los 5 años, que fue una de esas experiencias, pues ya empezabas a ver el mundo de otro globo. Entonces ahí coinciden aspectos de romper rutina de la vida, por ejemplo, es una de las formas de entrar en la operación. Vivirla en un contexto místico ya religioso previo, pues todo eso ayuda. Entonces, a partir de ahí, pues ya vas construyendo, pero distinguiendo en eso que decíamos, una cosa es la experiencia mística, otro el procedimiento místico y otro es lo que luego interpretemos para explicar. Bueno, queda así centrado el problema. Señor neurofisiólogo, yo he dicho que tú veías los toros desde la barrera, y no sé hasta qué punto, ¿los ves desde la barrera o también has tenido experiencias de este tipo, a lo mejor casuales? Pues no he tenido experiencias, desgraciadamente, porque, sin embargo, yo he tenido la oportunidad de estudiar unos fenómenos muy particulares que le ocurrían a Teresa de Jesús. Pero todo esto que has escuchado, perdona que te interrumpa, ahora hablamos de Santa Teresa, ¿te parece, no sé, te parece locura, te parece ilusión o te parece que tiene una entidad, me parece una sustancia, que, una realidad? Sin duda, son fenómenos cerebrales que se llega a través de un serie de procedimientos
y que de alguna forma pueden ser también provocados por fenómenos epilépticos, que es un poco la base del trabajo que yo hice sobre Teresa de Jesús, ¿no? El fenómeno de Teresa de Jesús partió de una experiencia que nosotros tuvimos en el hospital, de una joven de Alcalá de Henares que vivía de forma periódica unos episodios en los cuales súbitamente aparecía esa luz, el fenómeno de la luz, y después entraba en una sensación de la placer. luz interior, Dostoyevsky también la mencionaba. También, exactamente, ¿no? La luz interior, que era un poco el debutar de estas crisis, y después ella tenía una sensación de placer, de bienestar, muy difícil de describir, porque son fenómenos, excepto que tengas personalidades como puede ser Dostoyevsky o Teresa de Jesús, con una extraordinaria capacidad de autoobservación y un talento literario extremo, que eso ha sido una de las ventajas que hemos tenido de Teresa de Jesús, de poder describir qué es eso, ¿no? La descripción de Teresa de Jesús son unos fenómenos muy concretos, es decir, el neurólogo aquí describe unos fenómenos muy concretos y busca unas causas muy inmediatas. Nosotros nos vamos en preguntas demasiado universales, sino muy concretas, como es un poco cómo se maneja este estado. A través de este caso que vimos, empezamos a analizar lo de algunos santos y el fenómeno de Dostoyevsky. Dostoyevsky impresionó... Si me lo permites, voy a leer la descripción que da Dostoyevsky de la luz interior. Perfecto. Y ahora sigues, Esteban. Dostoyevsky describe así la luz interior. Dice, de pronto, en medio de la tristeza, la oscuridad espiritual y la depresión, su cerebro parecían incendiarse por breves instantes. Aquellos instantes deslumbraban como descargas eléctricas. Su mente y su corazón se hallaban inundados de una luz cegadora. Sigue. Eso era el comienzo y como se ve el talento literario de Dostoyevsky solo es comparable con el talento literario de Teresa de Jesús, que incluso utilizan los mismos términos para describir, ¿no? Con la cosa que la santa siempre habla de que son cosas inefables, indescriptibles, sin embargo ahí muestra su talento. En un castellano que entonces había más palabras para describir los dolores y las penalidades que los placeres, pero ella, que le gustaba mucho utilizar las paradojas, el vivo sin vivir en mí, pues utilizaba también ese dolor que no quiero que se quite. Pero un poco a lo que voy es que esos episodios eran episodios breves, el tiempo de una Ave María, que duraban, que ella no deseaba, no había intencionalidad ella incluso le molestaban que aparecieran en público. Ella siempre estuvo apesadumbrada de que estos episodios le ocurrieran y consultó a muchos entonces sacerdotes para que le explicaran qué es lo que le estaba pasando. Fenómeno parecido a Dostoyevsky, que recorrió Europa buscando neurólogos que le dijeran qué me pasa. Gracias a que consultó, evitó que no la dejaran consultar quemándola. O sea, como ella era una persona tan humilde, que decía que no era suficientemente humilde y que la humildad es la verdad, a través de que adoptó una postura distinta de la de otros místicos, como el señor Al-Haj, famoso místico sufí, que fue agonizado a base de cortarle los brazos, cortarle las manos, dejarlo medio muerto una noche, machacarlo al día siguiente, y es tenido por un gran místico. Lo que pasó fue que saltó a decir, yo soy Dios. Él, yo soy Dios. Y entonces a partir de ahí se lo comieron con patatas, pues eso, los persas dominantes en la zona afgana. En cambio, Santa Teresa, gracias a que era una persona lo suficientemente sensata y probablemente mujer, pues no dio el salto a decir yo soy Dios, yo soy la Virgen bendita, porque estoy en un estado místico. Y esa humildad, ese decir, oye, te voy a consultar, pues ya al otro le pones por encima, con lo cual no te machaca. Pero yo entiendo que es una cosa de... Ni siquiera aceptó interpretaciones religiosas de su propio fenómeno, ni ella ni en su época. Eso es curioso, ¿no? Sí. Que después se ha sacralizado estos fenómenos como mercedes divinas, pero ni ella, ni siquiera la mismísima Inquisición aceptó que estos fueran fenómenos religiosos. Hombre, esto fue un fenómeno que ella tuvo y que un poco, para seguir con lo que estabas contando, tenía una forma determinada. Primero era la luz, después venía una sensación como de parálisis, que sería el éxtasis, el estar estático, después venía una anulación sensorial de todo, y después venía la parte alucinatoria, ella tenía alucinaciones muy concretas, y finalmente todo eso revestido por una sensación de placer extremo, difícil de describir, nunca sexual. Me gustaría que me permitieras el decirte y todo esto en un periodo de 20 segundos. Que yo ahí hago una pequeñísima y amable discrepancia en el sentido de que el cerebro no es el pensar, aunque sea una condición exigitiva del pensar. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho gente como Zubiri, por ejemplo, y lo comparto. Entonces, esto no es reductible al cerebro y no es reductible a tener una epilepsia. Entonces, pensamos... Hace falta cerebro, pero el cerebro no excreta como el hígado hace bilis, el cerebro hace pensamiento. La cosa es un poquitito más compleja y yo no haría una reducción al asunto. Y no simplificaría en una epilepsia pues lo que son procedimientos deliberados. Y ahora en psiquiatría
tendemos a usar el término de alucinaciones con cierto cuidado, porque antes cuando se hablaba de alucinatorios, incluso a la hora de hablar del LSD, ahora entendemos más bien que estamos hablando o de estados modificados de conciencia o más que de alucinaciones, de hiperestesias. Por ejemplo, en el chamanismo, de repente determinados cazadores toman una sustancia para irse de caza. No estamos hablando entonces de una borrachera, porque claro, no te vas de caza de jaguares, no te metes en la selva tropical que te puedes morir en la primera esquina o caerte al agua si vas en pedo. Vas en un estado de hiperestesia. Hiperestesia quiere decir que tienes unas sensibilidades eléctricas donde estás viendo detrás de aquel árbol, ya sabes quién hay porque como que me lo has medio oído. Entonces a mí me interesa mucho esa cosa tan curiosa, que es cómo es posible que los órganos de los sentidos se puedan multiplicar en su sensibilidad. Por eso ahora en psiquiatría muchas veces evito el término alucinación, incluso por lo que tiene de despectivo. A mí me parece despectivo decir que Santa Teresa es epiléptica, salvo que reelaboremos la epilepsia. Y digamos, hombre, en cierto modo, pues todos podemos tener nuestro momento epiléptico. Entonces sí. No es así. Pero yo no reduciría en absoluto, luego, ¿entiendes? Yo y la comunidad neurológica internacional que ha aceptado esta teoría y que no solamente... Porque es que Santa Teresa escribió mucho sobre ella, tenemos mucha información sobre ella. También se ha pensado en San Pablo, incluso los franceses le llaman la maladie de Saint Paul, la enfermedad de San Pablo, pero hay poca información. Se ha pensado en Mahoma, que también existe poca información en el Corán, sus alucinaciones, el paraíso mahometano es un paraíso fenómeno. Pero ella tenía alucinaciones en el sentido más estricto y tradicional de la palabra. Ella veía a San Pablo, no es que ella veía en ese momento un sapo. Sí, claro, pero eso quizá porque cada persona escoge metafóricamente elementos de su entorno histórico, de su entorno cultural, de su entorno familiar. O sea, yo puedo creer... Yo creo que no era una ilusión, una interpretación. Teresa ve un como querubín. Psiquiatra, vamos a ver. No, una cosa es, por ver algo que esté o no esté, eso no es una alucinación. La alucinación tiene la característica, desde el punto de vista fenomenológico, en mi punto de vista, de lo impuesto. A Santa Teresa no se le impone Jesús bendito en la escalera del monasterio, no se le impone... Imponerse en el sentido de negativo. O sea, hablo de enfermedad y de persona alucinando. Cuando alguien tiene una vivencia de indeseabilidad, hay unas voces que me dicen que soy lo que no quiero ser. Eso es una alucinación auditiva o una alucinación visual. Veo cosas que no quiero ver y que se me imponen aunque yo no quiero. Otra cosa es que alguien con las características personales de Santa Teresa, el mundo en el que ella se rodea, o un místico que busca conectarse con lo divino, acabe viendo lo divino. Yo a eso no me atrevo de verdad a llamarle alucinación. Sí que comprendo a los científicos que en su forma de alucinar personalmente la realidad pretendan pues ser como Santo Tomás y se queden como Santo Tomás y nunca sean Cristo. Lo que dicen los místicos como Santa Teresa es que gracias al procedimiento místico acabo yo siendo Cristo bendito, pero no me quedo como Santo Tomás sintiendo eléctricamente que como he tocado a Cristo, joder, esto va en serio, pero no hago el salto al otro lado. Yo comprendo que muchos científicos actuales se queden en la conducta o en el dato y no especulen sobre la vivencia. Es que quizás pero como psiquiatras amplio o sea, ellos llaman alucinación a las alucinaciones y a todo otro tipo de experiencias de estados modificados de conciencia. Sí, sobre todo por no decir... Sí hay alucinaciones, pero no todo lo que ellos llaman alucinación es alucinación, y menos aún con el significado peyorativo que ellos le dan, que eso es lo más grave, yo creo, porque desde luego esta experiencia incluye... No, termina si quieres, y luego Ástico, luego Esteban y luego los no hay que negar que se producen alguna alucinación y visual o auditiva, puede producirse, pero yo creo que lo que más molesta a las personas que hemos tenido experiencia esa palabra es por primero el significado peyorativo y luego porque todo lo consideran alucinación. Cualquier tipo de cosa fuera de lo normal ya para ellos es alucinación, ¿no? Bueno, enseguida sabremos si ellos lo consideran peyorativo, utilizan ese término peyorativamente o no, pero antes Ástico. Bueno, hablando de alucinación, yo quiero decir que yo he entendido que la alucinación más grande que hay es que estamos atados al tiempo y al espacio. Es una alucinación. Vivimos dentro de esa alucinación y la utilizamos porque para vivir esta experiencia la tenemos que utilizar, pero es una alucinación.
os lo quiero decir. Esteban, turno de réplica. Es decir, lo que plantea Ástico a mí me parece muy interesante. ¿Realmente la alucinación dónde está? ¿En lo que se ve en los estados de éxtasis o en lo que creemos que es la realidad normal, cotidiana, cercana? Es que el problema del éxtasis quizás habría que definir mejor qué es éxtasis. Y probablemente haya varios tipos de éxtasis. Yo me estoy refiriendo a unos éxtasis muy concretos, de duración muy concretos, sin que haya intencionalidad de la persona para buscarlos, que incluso le molesta que existan, como ella que pidió a Dios que dejara ya de enviarle más esas mercedes que se dan en público. Ella lo pidió repetidamente, que duraban un tiempo determinado, que ocurrieron. Dostoyevsky incluso después tenía crisis tónico-clónicas generalizadas, eran crisis con mordedura de lengua, etcétera, que ha ocurrido en enfermos actuales, como en nuestro caso que vimos, que tenía un trazado claramente epiléptico, que se ha visto en pacientes con tumores cerebrales. Es decir, ese fenómeno que algunas personas tienen de forma espontánea, como habéis estado describiendo, o a través de distintos procedimientos, esa experiencia, algunas personas lo tienen de forma epiléptica, que es una irritación de esas zonas cerebrales. El envase con el contenido, ¿sabes? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. O sea, ponerle el término epiléptico es una descripción a nivel de envase y confundir el agua con el vaso que la contiene, la Coca-Cola con el anuncio de la Coca-Cola, es donde yo no lo veo. Y precisamente una de las dificultades de ciertos aspectos de la ciencia es la incapacidad para ver el mundo a través del otro. Cuando uno pretende científicamente acercarse al paciente, que es una de las cosas que a mí me interesa, se machaca y no se entera de nada porque recoge datos observando al paciente desde fuera. Entonces me parece ofensivo ver a Santa Teresa solo desde fuera, ¿sabes? Santa Teresa hay que comprenderla desde dentro, en su mundo y en su vivencia. Y te vuelvo a repetir que el que ella utilice un lenguaje para describir eso, que la proteja de que la queme la Inquisición, de que la maltraten o de lo que sea, me parece una cosa. Pensar que ella lo hace sobre todo por ser epiléptica, ahí es donde no... Recogeremos este hilo después de los anuncios. Leviten mientras los ven. El Faro de Alejandría dirige hoy su haz de luz hacia el éxtasis, el estado de éxtasis, no la pastillita que tan de moda está entre los jóvenes. Nos acompañan 5 personas cuyos nombres no es menester repetir. Ahí tenemos, por cierto, gracias a la gentileza de las personas que mandan en el Museo del Prado una reproducción de El éxtasis del reverendo don Juan Virelio, prior general de la Orden Cartuja. Fue pintado por Vicente Carducho en el siglo XVII. Vamos a ver, doctor Alnea. Yo tengo amigos que son epilépticos. Y la verdad es que a mí me han descrito de tal forma las experiencias que tienen en la epilepsia que yo te confieso que a menudo he lamentado no ser yo epiléptico. Yo tengo aquí, sacado de tu libro, una pregunta que se formulaba el profesor Perales, catedrático de Granada en el siglo pasado. La pregunta era, ¿qué mal podrá ser el que se caracteriza por accesos frecuentes en que hay suspensión del conocimiento y apariencias de rabia? Bueno, yo lo que me planteo es... ¿Por qué ya de antemano, desde el primer momento, esto se plantea como un mal, como una enfermedad, cuando tiene muchos aspectos no malignos, sino incluso benignos? Bueno, porque yo creo que el científico, yo no soy un místico de la ciencia, pero tampoco un místico de la no ciencia. Creo que en estas cosas hay que ser cuidadoso. Yo tan solo he tratado de describir, de identificar una serie de fenómenos y darles una interpretación que hoy día, al ver que son recurrentes en muchas personas, y que ocurren en enfermedades cerebrales concretas, se puede dar esto en medicina, se llama epilepsia. Independiente de otras interpretaciones, dependiente de tratar de analizar el contenido epiléptico. Es decir, una cosa es porque ahora, por ejemplo, hay pocas situaciones religiosas, hay pocas experiencias religiosas paroxísticas, como ocurría con la Santa, que puedan ser interpretadas desde el punto de vista epiléptico, porque el contenido de nuestra conciencia es distinto. Ahora la gente pues piensa, pues a lo mejor que es en el fútbol o en otras cosas. El contenido de nuestra conciencia ha cambiado, ¿no? Y por eso la gente define de otra manera. Pero estas son experiencias muy concretas que por supuesto se consideraron y que debemos de considerarlas bajo lo que es la ciencia y dentro de la provisionalidad que siempre la ciencia da a sus teorías. Hoy día, y no solo digo yo, y lo dice la comunidad científica internacional, son estos fenómenos epilépticos, que probablemente no tengan nada que ver con otros fenómenos que tú has contado, aunque haya elementos comunes, como hay epilepsias en las cuales uno habla de repente, y decir que él habla,
también podemos hablar sin ser epilépticos. Es decir, esto puede ocurrir en situaciones epilépticas y en situaciones no epilépticas. Es un poco lo que trato yo de explicar. Sí, ¿querías decir algo, Fernando? Me gustaría volver a centrar un poco el tema más que sobre la crítica, sobre la esencia mística, y comentando lo que se ve en ese cuadro, por ejemplo, de luego es bastante riguroso, porque en la experiencia mística, por lo menos en mi experiencia, realmente se percibe un rayo de luz que sale del corazón y que se levanta hacia el infinito, ¿no? Por eso no es raro que muchos cuadros de este místicos y ascetas aparezcan. Más que el rayo no sale del corazón, es al revés, viene del infinito e inunda el corazón, ¿no? Mi experiencia es que es al revés, que concentra en el chakra del corazón. Luego, sobre el tema que ya he mencionado sobre las características de la experiencia mística, desde un punto de, José María las ha descrito muy bien, pero yo desde un punto de vista más místico las consideraría como tres, que es la consciencia unitaria, la pasividad absoluta del yo consciente, la beatitud y la inefabilidad. Y sobre los estados de conciencia me gustaría decir que no es lo mismo un estado alterado de conciencia que una experiencia mística. En la experiencia mística se supone que todo el mundo consciente y subconsciente prácticamente está purificado y desaparece. En el estado alterado de conciencia, ¿qué ocurre? Que tú elevas, la conciencia se expande, pero arrastras con esa conciencia toda tu problemática personal, todos los miedos, temores. Entonces depende de ti mismo cuántos miedos y temores tengas. Esa experiencia se puede lo del mal viaje, convertir en negativa. Claro, en el caso de la experiencia mística este problema no existe, porque todo eso, para que se produzca la experiencia en sí misma, tiene que haber desaparecido toda manifestación de la conciencia que no sea la unitaria. Hay dos momentos que están descritos por algunos autores. Ayer aludían al Bilber o a los transpersonales. Los transpersonales distinguen un momento en el cual uno está en esos pasos, pero está en el mundo del alma y todavía no está en el mundo del espíritu. Exacto. Quizá en el mundo del alma estás todavía arrastrándote desde ti, y en el mundo del espíritu ya has trascendido y estás en el otro lado. La sustancia enteógena que yo, digamos, se puede comparar con una persona que se dedica a viajar en palacios o casas maravillosas de amigos, ¿no? Puede llegar un momento en que encima te conviertas en un pelma y ya no te soporten. Y el caso del místico es que realmente se construye su propio palacio, ¿no? Su propio espacio, de nadie le puede echar y nadie le puede decir. Yo lo definiría de tal manera: está la mente y todo su contenido, ¿sí? Y está de repente el espacio donde ya no hay identificación con la mente. Entonces no estás viajando por la mente, entonces no son estados alterados de la mente, no estás alucinando, no, te has ido a un espacio donde no hay mente. Por eso es atemporalidad y por eso no hay espacio ahí. Entonces todo lo que realmente trae a la mente a ese espacio donde de repente se para, ¿sí? Que a lo mejor puede ser una epilepsia, ¿sí? Que de repente eso te trae a ese espacio de total aquí y ahora, donde la mente se para, y en ese momento tienes experiencia mística, o como lo queráis llamar. Por eso desde ahí la alucinación, como tú has dicho antes muy bien, ¿no? Diríamos que se podrían decir que son experiencias desalucinatorias, ¿no? Más que... Por eso se discute mucho... que tienes realmente estás pasando a lo real, auténtico. Exactamente. Que estás saliendo del sueño, decir, ¿no? Por eso la liberación es despertar. Pasa de un sueño, de un estado de sueño, de pronto sientes que realmente estás despertando, ¿no? Que ahora es cuando te enteras. Que ahora y antes es cuando no te enterabas. Esa es una característica muy típica de la experiencia, ese conocimiento de que realmente estás en contacto con algo que es real. Una fuente de la certeza. No es asunto lingüístico, pero porque tiene la inefabilidad. Hay como 6 características de los estados místicos que son calificantes, que son intensos. O sea, aquí en el cuadro ves que es algo que es intenso. Total. Que manifiesta certeza. Entonces estás en lo que estás. Que además tienen esa claridad de la que hablábamos antes. Son inefables. Luego, como Santa Teresa, pues intentas eso, pues sacarlo adelante, contarlo, sabiendo que es un problema. Y tienen 2 características más. Una es el comienzo súbito, de repente, ¡pum!, ya está. Y el cambio personal. Entonces, son positivos. Hablamos de la mística, en vez de hablar del problema epiléptico, cuando producen un cambio personal que en general contribuye a que la persona se desarrolle mejor. Uno de los problemas de la epilepsia, cuando yo hablo de la epilepsia desde el punto de vista médico o tratas a alguien epiléptico, es que eso tiene un poder que acaba distorsionando la personalidad, corporalmente afectando. Y entonces cuando hablamos de estos estados místicos, en general van a producir un cambio personal favorable. Claro, es que eso, digamos, la prueba científica, entre comillas, eso, ¿no? Que de qué manera se ve alterada la conducta. Entonces, probablemente la experiencia mística, cualquier persona que atraviese por ella sufre una transformación total, incluso eso física, ¿no? Y claro, si le hacemos un encefalograma a una persona que está en estado de trance, ¿qué resultado arroja? No sé si se ha hecho esto, supongo que sí. Yo creo que son normales la mayor parte de los casos, excepto que eso sea un fenómeno epiléptico, que son mínimos. Pensad que apenas hay una docena de casos descritos con una cierta solidez
que se puedan explicar como un fenómeno epiléptico. Es decir, yo he estudiado a otros místicos, he estudiado a San Juan de la Cruz, y ese no puede explicarse desde una experiencia epiléptica. Algunos sí, por ejemplo, Juana de Arco, la gran santa francesa, esta era analfabeta, como sabéis, pero ella tenía, en su juicio en Rouen, pues la Inquisición escribió todos los fenómenos que ella tenía, cuando oía las campanas ya aparecían el arcángel San Michel, y veía todo ello, a veces desencadenados por la música. Hay una epilepsia que se llama musicogénica, que es muy afectiva, que hay mucho elemento afectiva, y que tenían también una duración muy breve, apenas el tiempo de una Ave María, con un fenómeno poscrítico, pero es también hasta cierto punto especulativo. El problema de Teresa es que escribió el libro de la vida, que es como un gran historial clínico, porque incluso se lo aconsejaron. Gracián le dijo, bueno, todas esas experiencias, ¿por qué no las escribes? Tendrás que ir contando. Entonces nos dejó una verdadera joya literaria, por un lado, pero una joya clínica. Todas las preguntas que un neurólogo haría a un paciente para diagnosticar una epilepsia están sobradamente contestadas por la santa. Eso es espléndido. Y la epilepsia, no hace falta hacer electroencefalograma para diagnosticarla. Una buena descripción, son episodios paroxísticos, recurrentes y estereotipados. La palabra estereotipada quiere decir de una forma determinada, ya es suficiente para diagnosticar la epilepsia. Ahora en el siglo XXI. ¿Convulsiones en Santa Teresa? Santa Teresa no tenía convulsiones. ¿Se orinaba cuando tenía estos estados? No, era una epilepsia parcial. La epilepsia hay muchísimos tipos, hay epilepsias generalizadas y hay epilepsias parciales. O sea, no solamente eso ocurre en las epilepsias generalizadas. Tocando el cerebro, podemos, tocando el cerebro o activando una zona del cerebro, con pastillas o con lo que sea, podemos provocar experiencias místicas, experiencias de éxtasis. Sin duda, sí, claro. Las drogas es una de las formas, y eso hay que darle una explicación biológica también. Sí, claro. Es decir, si una persona se toma una pastilla con unos componentes determinados, muy determinados, y no con otros, y es capaz de desarrollar un éxtasis, alguna explicación biológica también permite el éxtasis, pero no solamente una explicación extrabiológica. Que lo biológico es mediático en el sentido de mediador. Porque si no, llegamos a la conclusión cachondísima que llegaron los del Partido Comunista Checo, que dijeron que como el LSD ponía de manifiesto procesos místicos, eso confirmaba la teoría materialista. No, todo lo contrario. Ya. Eso demostraba el materialismo dialéctico, puesto que algo material, LSD, produce misticismo, el misticismo es reductible a lo material. Por tanto, y eso fue una de las cosas chistosas del Partido Comunista Checo con Dušek en los 60, que empezaron a repartir, financiados por el PC checo, LSD a viejo, a canceroso, al otro, al adolescente, y entonces sabían más del LSD que toda la humanidad. Por eso Grof y esta gente se quedaron de profesores del LSD en California, pues sabían más que los otros. Entonces yo creo que no hay que reducir lo que es el soporte biológico de lo que pasa, incluido nuestro estar aquí ahora. Claro, no somos reductibles solo a nuestro cerebro. Lo que quiere decir José María Poveda, que digamos que es un punto, es el que más separa la actitud científica de la actitud mística. Los científicos dicen, todo eso obedece a transformaciones materiales del cerebro. Se puede estudiar científicamente. Y entonces, como si desde ese punto de vista eso invalidara la experiencia. No, cualquier experiencia de tipo espiritual o de tipo material que tengamos en la Tierra, forzosamente pasa por la materia. El cuerpo, claro. No tenemos, es decir, la materia es el soporte de cualquier manifestación, sin duda. Material o no material. Sin duda, y yo no quiero ser reduccionista, pero yo quiero hablar solamente de esos episodios que ocurren en esas circunstancias y se quitan con pastillas también. Es decir, el caso que nosotros tuvimos, que ha sido publicado en una revista inglesa, de la paciente que vimos en Alcalá, que hicimos un electro, porque esta era muy curioso, era una epilepsia refleja a la televisión, una cosa muy curiosa. Es decir, cuando un día televisión y es muy curioso, era un caso desencadenado un ataque de epilepsia excepcional. Ella no deja de estar justificado a menudo, pero pues probablemente era independiente del contenido de la televisión. Ella un día descubrió que al aproximarse al monitor le venía esa sensación que ella describía, un sentimiento oceánico, como cuando ves el mar. La pobre pues no tenía el nivel intelectual de Teresa ni de Dostoyevsky, pero lo contaba bastante bien. E incluso si seguía en esa situación, aparecía ya una crisis generalizada, con convulsiones tónico-crónicas, mordedura de lengua, emisión de orina. Su marido, que era un hombre que era electricista, descubrió una fórmula para evitarlo y entonces puso un sistema que cada vez que se aproximaba se apagaba inmediatamente la televisión. El caso es así interesante, ¿eh? Ese es el que publicamos. Entonces, y ya no lo tenía. Esa paciente con pastillas, siempre con el acuerdo de ella misma, por supuesto, usted quiere que se le quiten estos episodios, entonces le pusimos un tratamiento y desaparecieron. Es decir,
Yo no digo que una cosa son otro tipo de experiencias místicas, pero estas tan concretas responden muy bien su explicación a fenómenos biológicos. En mi experiencia trabajando con epilépticos, ¿no? Es que cuando se les da demasiado tiempo la medicación antiepiléptica es cuando acaban dando síntomas de loco, de psicosis, y empiezan a decir tonterías. Y luego, una vez que han tenido la crisis epiléptica... Eso contrasta con la experiencia internacional, ¿eh? Pues esa es la experiencia en el psiquiátrico muchas veces cuando las personas están siendo gentes que toman medicación en alta dosis, la sintomatología psiquiátrica, no la sintomatología neurológica. O sea, la disminución de la sintomatología neurológica conllevaba una alteración psicopatológica más severa. Cuando se producía por una razón o por otra la crisis epiléptica, en ese momento disminuía la sintomatología psiquiátrica durante una temporada. Entonces esta era la... Bueno, vamos a ver, Ástico y Fernando. Estamos llegando al tema de que si la epilepsia es un estado místico o no, y yo no creo que esto sea el tema, ¿no? No lo es. No, por eso. Bueno, di tú algo, Fernando. Era sobre el tema de que, claro, cualquier tipo de experiencia mística es una descarga psíquica tremenda, entonces necesita un soporte material más o menos útil que sea capaz de albergar para que no se produzca un cortocircuito. Si tú no estás físicamente bien, si tu corazón no está impecable, se ve sometido a tales tensiones que puede romperse, y la mente no digamos. Si de pronto tú tienes una experiencia mística y en el momento que empieces a pensar en el mesianismo, que es tu experiencia, que algo te ha ocurrido a ti, que eres el elegido, probablemente al día siguiente vas a coger el pasaporte, el dinero, lo tiras al río, y una semana más tarde tiene que llegar tu embajada a recogerte, ¿no? Claro. Y cuando accedes a la experiencia mística por un medio, digamos, que no es el legal, entre comillas, pues tienes ese problema de que es una descarga muy fuerte que te puede romper los cables. Sí. En 1562, a los 47 años de edad, Santa Teresa tuvo su visión más conocida, la denominada como del querubín o del dardo. Yo os voy a leer cómo describe la santa, la cita el doctor García Alvea en su libro, cómo describe la santa aquella visión del dardo o del querubín en el libro de la vida, en el capítulo 29 del libro de la vida. Hablábamos antes al éxtasis por la cópula sagrada y por el sexo. Prestad atención, presten también atención ustedes. Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión. Veía un ángel cabe mí, cerca de mí, hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. Esta visión quiso el Señor la viese así. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay que desear que se quite. No se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad le dé a gustar a quien pensare que miento. Bueno, creo que no peco de irreverencia si digo que aquí hay muchísimos elementos que servirían para describir un orgasmo, para describir un encuentro erótico, ¿no? La interpretación orgásmica del episodio del querubín ha sido muy común y desde luego el famosa, ahora que hemos hecho aquí una representación artística, sabéis que el Bernini, probablemente el mejor conjunto escultórico barroco, está reproducido aquí. Está ahí reproducido y además están todos los elementos, por supuesto en Italia no se da otra interpretación, incluso la princesa de Éboli lo interpretaba así. Pero se puede dar una interpretación, digamos, no sexual de este tema, ¿no? Es verdad que hay elementos, la penetración, el dardo, el fuego, el abrazarse, etcétera. El sacar ese dardo, el que eso favorece te una arrastraba interpretación las entrañas. sexual. La esencia de la experiencia mística tiene algo de eso, porque es un tipo de coíto entre tu elemento masculino y tu elemento femenino. Incluso se manifiesta en el hecho de que tu amante interior, si quieres conocerla, realmente es celosa, no puedes tener ninguna experiencia extramarital, digamos. Por eso para mí la mística... Los caminos para esto son normalmente tres: el sexo, las sustancias y la religión. Se pueden juntar eventualmente. O cualquier situación límite, ¿no? O cualquier situación límite, eso es perfecto. El peligro extremo. Sin llegar a confundir lo que se llama el trance o momento de acceso
con la situación mística, porque hay como dos cosas. Una cosa es el momento de acceso, que a veces se llama trance en general, pero luego la situación propiamente dicha. Y en ese sentido distinguiendo entre trances que se llamarían estáticos, por ejemplo este de Santa Teresa al que aludes es un trance estático, ella está de alguna manera parada, pero hay trances en el baile, o el baile, por ejemplo, de los derviches, giróvagos o lo que sea, que son trances dinámicos. Entonces los electroencefalogramas muchas veces representarían más la situación corporal motriz que los elementos atencionales, porque si uno está en movimiento, los ritmos cerebrales son rápidos, más bien de orden pues beta, con más generalización en las zonas activadas, mientras que si uno está en un trance estático, que es más fácil que haya un predominio de ondas lentas. Cuando habláis de estático, perdona, habláis de algo que está parado. Eso es. Vale. Estático con ese, bueno, de hecho, curiosamente, es que éxtasis, como fuera en de Grecia, en el griego moderno, en el griego actual, la parada del autobús se llama éxtasis, que es una cosa muy curiosa. Dice, estoy esperando al autobús en el éxtasis, ¿no? Pero que es que fíjate, el cuerpo de la persona que está girando llega un momento que no está en ningún sitio, o sea, la vivencia corporal, y entonces se sale de fuera. Te quedas quieto en el centro y la periferia se mueve, y eres pero la tu centro cuerpo es quietud. Eso es. Fernando, hay otra vía que no se ha, yo creo, estudiado mucho y tú la vas a entender perfectamente, que es el viaje. No hablo del viaje psiquedélico, el viaje físico. En el sentido literal de la palabra. ¿No te parece que no se sabe por qué hay algunos momentos durante el viaje que... Claro, no hablamos del turismo, que sabemos que te horroriza, los viajes de 15 días. No, hablamos del viajero de verdad. Yo creo que esa vía no se ha estudiado y es una cosa... ¿no? Sí, pero hay momentos... cumbre, ¿no? A lo largo de un viaje... Bueno, eso efectivamente es así, o al menos para mí ha sido así. Pero yo creo que eso también tiene una explicación, y es que en el viaje te vas fuera de lo que son todas tus referencias, tu mundo de referencias concretas, espaciotemporales, racionales, de vida cotidiana. Abandonas todo eso, y al abandonar todo eso estás en una situación más proclive a entrar en contacto con la divinidad. Es que ahí está obligado a todas estas cosas que tú hablabas antes, romper la rutina, ahí se basa. El estado de atención, lógicamente, si tú vas, aunque sea caminando por una calle... en un país extraño y tal, tu estado de atención es mucho mayor que ya aquí que va casi sin... por los caminos de es imposible siempre. tener un éxtasis si tienes el teléfono al lado, que suena, ¿no? Estás establecido exactamente. No ves televisión, claro, no hay nada que te está bajando constantemente. No lees el periódico, que inmediatamente te lleva... Leí que tenemos 80.000 pensamientos al día, más o menos, ¿sí? Del cual el 80% se repiten, ¿sí? No puedes tener un éxtasis, porque es tan aburrido todo lo que pasa por la pantalla de tu mente, tienes que detener la danza de la mente para tener un éxtasis, ¿sí? Entonces ¿no? te vas de viaje, te tomas una droga, estás haciendo el amor. Son todo cosas que de repente paran ese proceso mental y de repente estás aquí y ahora, y en ese aquí y ahora se cuela tu verdadera naturaleza, que es extática. Sí. Eso iba a decir yo, que te estableces en el presente, que es el único espacio del cual puedes saltar alguna cosa real. Es el único espacio. Y podéis intentar lo que queráis, es el único espacio, seguro. Bueno, ya que hablábamos antes del sexo y ya que tú eres una discípula de Osho, tengo aquí una curiosa afirmación de tu maestro, que era un tantrika, a propósito de si son idénticas las posibilidades del hombre y de la mujer para acceder al éxtasis. Y curiosamente, Osho lo decía en la experiencia mística, que la mujer solo puede acceder por medio de un maestro, mientras que el hombre lo puede hacer directamente. Esta es una afirmación que sin duda irritaría mucho a las feministas en el mundo occidental. ¿Qué opinas tú de esto? Tú que has sido discípula de Osho. Que lo eres, vamos. Sí. Y que eres mujer. Sí, ya no soy discípula de nadie porque una vez que tienes esa experiencia ya se acabó. Pero no lo sé. La verdad es que te digo la verdad, no lo sé. Yo tuve un maestro porque a los 17 años en la universidad no encontraba lo que tenía que encontrar. Cogí un libro de este señor, vi la luz, fui corriendo a India a establecerme ahí y tuve un maestro. Fue una circunstancia de la vida. Y no sé si a los hombres les puede pasar sin maestro, pero de hecho mi experiencia no ocurrió estando con él, ocurrió después de que él estuviera muerto, y señalo porque supongo que tenés ahí, pero no lo sé, no sé si a un hombre le puede ocurrir solo y a una mujer en mis experiencias de éxtasis, en el lado, digamos, sexual, de mis experiencias de éxtasis, para mí nunca han sido ni de virilidad ni de feminidad, han sido de androginia. Claro, y es que solamente pueden ser de androginia, siempre. Solamente son de androginia. De hecho, cuando te suceden en el acto amoroso es porque hay una androginia interna, o sea, como él decía antes, tu hombre interior, tu energía masculina se fusiona con la femenina, al mismo tiempo que estás circulando energía con ese otro ser que está representando lo masculino, pero se crea una unidad, sí.
se crea una unidad. Fernando, tú eres el que ha aportado a este programa el dato este de Osho, que yo no conocía directamente, así que coméntalo. No, es un escrito que aparece en ese libro de Mystic Experience, que es un libro bastante interesante. Y es que Rajneesh tiene esta teoría, dice que el primer cuerpo, el físico, en el hombre es masculino, en la mujer femenino. El segundo cuerpo, el emocional, en el hombre es femenino y en la mujer masculino. El tercer cuerpo, el mental, el hombre es masculino y la mujer femenina. Y en el cuarto cuerpo, el cuerpo psíquico, por donde entra la gracia, el hombre es femenino, es receptivo, es femenino. Entonces puede recibir la gracia directamente, mientras que el cuerpo psíquico, la mujer, es masculino, y entonces no puede recibir la gracia de una manera sutil interior, necesita el maestro. Y por eso Rajneesh comenta la cantidad de los maestros espirituales, la cantidad de alumnas que tienen, mucho más que hombres, ¿no? Ten en cuenta que la mujer, para que se abra el cuarto chakra, tiene que amar a alguien, ¿sí? Se puede ser el marido, puede ser el amante, puede ser el maestro, puede ser como Santa Teresa de Jesús. Es un amor, ¿sí? Es un amor que te lleva a tener ese anhelo grande. ¿Y yo, valor, en mi cuarto chakra no tengo, en cambio, esa particularidad? Tú eres femenino ahí, ¿sí? Entonces, tú te puedes dejar ser amado, ¿sí? Es distinto como lo vivís los hombres. No lo sé porque no soy un hombre. Sí, pero a fin de cuentas está hablando de integración de opuestos, que cada cual lo haga. En el caso de Osho, además, hay que tener mucho cuidado con la cita, porque muchas veces son respuestas a un caso concreto. Son conversaciones. Y seguramente, sin mucho buscar, encontraríamos la afirmación contraria. Diciendo eso. Pero básicamente la búsqueda del éxtasis a través del tantra, ya que hablas de esto y de los polos opuestos, cuando se hace el amor de esa manera, es simplemente el hombre conecta con la mujer a través del sexo, ¿sí? Y te quedas ahí parado, no haces nada, simplemente respiras. Entonces de esa manera, circulando la respiración, se van uniendo estos polos, ¿sí? Y se va creando esta unidad dentro de uno. Entonces, es muy fácil llegar a estos estados de éxtasis, ¿sí? Lo que estás diciendo es que a través de la unidad física y superarla vas llegando a una unidad emocional, desde y la esa unidad circulación emocional de energía se va llegando y pues no sé, puedes estar 3 horas meditando y es más fácil vipassanear, por llamarlo de alguna manera, es más fácil entrar en ese estado de presencia, en contacto con otra persona, ¿sí? De repente que tú solo, para algunas personas, no para todas. Es que el problema también de la sexualidad o el sexo, además de la clásica de procreación, tiene otra virtud, y es que te enseña a desarrollar un tipo de sentimientos que de otra manera en la vida cotidiana no los despertarías fácilmente, ¿no? La entrega, la devoción, el afecto, y que prácticamente estos elementos, la entrega, la devoción y el afecto, son las bases y el punto de partida de la experiencia mística. Claro, toda experiencia mística es una experiencia de amor. Cualquier místico de cualquier tradición a lo largo de la historia, todas las huellas que ha dejado una conciencia, una presencia trascendente, la huella que deja es una huella de intensísimo amor universal, ¿no? ¿Y por qué hay muchos santos, muchos devotos, muchos místicos, muchos ascetas, anacoretas, etcétera, que predican el puritanismo sexual? Como diciéndonos, si tú aplicas el sexo, por lo menos el sexo normalmente de ordinaria administración, eso te va a apartar del éxtasis. Es que indudablemente, según mi opinión, te aparta, ¿no? Yo creo que en el espacio de la mística el sexo no tiene cabida. ¿Y por qué? Porque precisamente la energía que alimenta el espacio místico es la energía sexual transformada en devoción y amor universal. Lo cual no quiere decir que yo tenga absolutamente nada contra el sexo, si me estoy dando una razón técnica, ¿no? Es que hay que entenderlo bien esto, porque el sexo se puede utilizar como una cosa adictiva como cualquier otra cosa, así como las drogas o como, no sé, el ser humano es muy adictivo a todo. Entonces lo puedes utilizar como eso, como llenar tu agujero, entretenerte, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la sexualidad como camino, que entonces es otra cosa. De hecho es otra cosa, porque tú no vas ahí a tener un roce determinado para tener un orgasmo y ya está, sino que es todo un camino conectar con otra persona y mantenerte ahí día tras día, hora tras hora, simplemente respirando y mirándote a los ojos. Entonces, obviamente no estás yendo a satisfacer ningún deseo así nomás, sino que estás ahí, ¿no? Lo que estás practicando es la presencia. Lo puedes practicar solo, lo puedes practicar a 2, lo puedes practicar a 3, o puedes hacer como quieras, pero estás practicando la presencia de la mente, que ahí es donde tú decías antes, se despiertan los sentidos. De hecho, se despiertan. Y en un estado de muchísima presencia, muchas veces tienes la sensación casi como si hubieras tomado un enteógeno. O sea, el color de esas naranjas es muy naranja, ¿sí? El brillo de los ojos de alguien es muy... Y el sabor también. Porque estás auténticamente presente, no estás... como empañado por todos los deseos y todos los miedos y todas esas cosas, ¿no? Que vivimos también estás siendo apuntando humanos. aquí, incluso
cuando se usa la sexualidad, el propio deseo sexual es utilizado para que otros ruidos externos que podría haber en ese momento, incluyendo el teléfono, el que apuntabas tú o lo que fuera, dejen de estar. Y entonces ese propio deseo es reutilizado con gran sabiduría para que se mantenga un nivel alto de motivación. Y eso entonces motive a... Y al mismo tiempo se quiten ruidos adicionales. Claro, sí. Y conectes lo que es la tierra, la energía sexual, siempre con el corazón. Siempre partimos de la base que si tienes esta experiencia mística sin haber abierto antes el corazón, sin sentir amor, realmente raya en locura. Yo tengo mucha gente que viene a veces a verme que le ha pasado eso. Es una sensación de vacío mental, nada te interesa, es casi como una sensación de depresión, que muchas veces se trata como depresión, ¿sí? Pero es gente que a veces lleva meditando mucho tiempo, no mente, pero el corazón no está abierto. Claro, es que realmente el sentimiento es fundamental en la experiencia, de tal manera que el camino yógico, que es el de rechazo del mundo, rechazo de los sentimientos, llega al momento a lo largo del buscador, pero no en el ambiente cotidiano, sino en el ambiente de la gente realmente que son profesionales de la búsqueda, que llega el momento que te das cuenta que sin sentimiento no vas a ningún lado, porque al fin y al cabo el sentimiento es la lanzadera del alma hacia la universal, ¿no? Es el fundamental. Y claro, el tema del sexo con el placer, claro, es que cualquier placer te puede llevar a la misma dirección, porque el placer no está en los objetos, eso es obvio. El placer es un asunto de la mente, los objetos te lo despiertan. Entonces, si solamente siguiendo la vía, escalando por cualquier placer, tienes que llegar a la fuente de todos los placeres. Esa fuente de todos los placeres es lo inefable y la divinidad, ¿no? Entonces... Los anuncios, leviten otra vez. Recta final de este episodio del Faro de Alejandría, íntegramente dedicado a algo tan de siempre y, por desgracia, tan poco actual como lo es el éxtasis. Una palabra que en el mundo de hoy, en el estado del bienestar, en la sociedad políticamente correcta, casi suena a chino. ¿Está proscrito, de hecho, no de derecho, el éxtasis en el mundo de hoy? Y si es así, y yo creo que lo es, ¿por qué se proscribe o se ignora y se silencia? ¿Y quiénes lo proscriben? Yo creo que el origen es el círculo de Viena filosófico, ¿no? Cuando eliminan toda posibilidad de metafísica, eliminan todo soporte teórico para la posibilidad de una experiencia mística, ¿no? Yo creo que en ese momento se castra el pensamiento occidental, ¿no? El círculo de Viena, ya sabéis que se niegan, eliminan de toda proposición filosófica cualquier término que no sea empírico. Entonces, partiendo de ahí, que donde parte toda la cultura de este siglo, en todas las ramas, no solamente de la ciencia, sino de la sociología, la filosofía, etcétera, han conseguido de alguna manera castrar el pensamiento y cortarle toda posibilidad de expansión porque no tiene un soporte científico adecuado y aceptado. Pero se llega incluso a considerarlo un delito. Es decir, no sé si Juanjo Piñeiro se toma un hongo sagrado y tiene así una experiencia de éxtasis, eso pues está violando la ley. ¿Por qué se llega a ese extremo cuando una experiencia de éxtasis en el mundo antiguo era absolutamente correcta, existía, se reconocía? Es que en Occidente no hay cultura de experiencia mística, son cosas hechos puntuales que suceden aquí y allá, pero no hay un... Hombre, sí hay cultura, si es más lejos Santa Teresa, que ha sido una de las personas que ha centrado... No está dentro de una colección de textos, una cultura muy antigua en la India, es que hay una experiencia absoluta de experiencia mística, es decir, que toda persona que se dedica a la espiritualidad sabe exactamente lo que está buscando la experiencia mística, que es el despertar de Kundalini, y eso lo sabe desde que nacen, porque es algo que lo lleva intrínseco en su personalidad. No hay una cultura exacta de experiencia mística, es algo posible que se puede conseguir y al que todo el mundo se dedica. Las 9 filosofías indias, las 6 ortodoxas, las 3 heterodoxas, el fin de todas es la consecución de la experiencia mística. Por ejemplo, los misioneros cristianos, cuando se descubre América, llegan a América, entran en contacto con culturas chamánicas, se topan con esas experiencias de éxtasis y las condenan. Dicen que es pecado, incluso las incluyen en los manuales del confesionario. Porque eso es asunto de la teología cristiana, ¿no? La teología cristiana no considera la experiencia como una profundización en el sujeto. No, la experiencia cristiana, según los teólogos, es un producto de la revelación, no hay nada personal. Tú puedes estar, a lo mejor, ser muy torpe, tener una revelación por las cuestiones que sean, y has tenido una experiencia mística. El hindú no es una profundización hasta tu esencia. Sí, es que nos han tapado los dos agujeros, el de abajo y el de arriba, ¿no? Entonces, sí, es así. Entonces, tanto el éxtasis a través del sexo es pecado, el éxtasis místico también es pecado, porque no se puede encontrar a Dios dentro de uno, porque de esa manera te mantienen adicto a algo exterior, y entonces para rellenar tu agujero necesitas comprar, necesitas ir a los curas, necesitas todas estas cosas, cuando en realidad todo
todo lo que necesita un ser humano para su felicidad está dentro. Es más, corresponde exactamente a la experiencia de la cuántica, de la física cuántica, que llega al vacío. Pues no solamente cognitivamente, mirándolo hacia afuera, descubres el universo, sino mirando hacia adentro, descubres exactamente lo mismo. Es puramente científico, tanto afuera como adentro. El descubrimiento panisádico, ¿no? Que se desprende como corolario que el ser que busca la ciencia es idéntico al ser que busca el místico, porque el alma interior es idéntica al alma universal, y desde este punto de pensamiento es la única manera de establecer esas conexiones que tanto nos gusta hoy en día de física y mística. De España o de los particulares, pues representantes de la religión castellana en ese momento con los chamanes locales, pues es desastroso y podría haber sido un encuentro místico. Claro. Si se hubiera enfocado místicamente desde lo que se ha llamado la concordancia oppositorum, habría sido muy revolucionario, habría sido extraordinario, pero ni llegaron allí místicos, sino que llegaron gentes en una actitud de convencer a los otros de algo. Y llegó muy articulado el ramo militar, el ramo religioso y la representación del rey a convencer a los otros. Hubo momentos sutiles donde más que por misticismo fue por humanidad. Entonces Bartolomé de las Casas, pues por humanidad y un cierto practicismo, pues dijo, oye, que sí, que tienen alma, que mejor traigamos negros en vez de indios, porque los indios se mueren muy rápido si los pones a trabajar. Entonces no se produjo ese encuentro. Ahora, lo que sí que yo he visto es que el misticismo es un fenómeno transcultural. O sea, cuando entran místicos de culturas distintas, decir, si estamos hablando lo mismo, claro. Oye, pues qué risa y qué bien. Siguiente. Es más, que el único lenguaje universal que existe es el del místico. Pero lo que dice el místico sufí, el místico cristiano, el místico y eso es lo mismo en una lengua diferente. Resulta, ¿no?, maravilloso. Que en cierto modo el misticismo chamánico sea en algunos momentos arcaico. Bien, de acuerdo, puede considerarse, así lo dijo el Elíade. Ahora, que el misticismo tiene unos problemas para el estudio científico porque entra de esos estados modificados de conciencia, como la propia imaginación. ¿Cómo estudiar científicamente la imaginación? Bueno, pues una de las formas es el estudio científico de la creatividad, pero no es sencillo. ¿Cómo estudiar el dormir y los sueños? Ahí la ciencia está haciendo unos progresos muy interesantes, pero te planteas cosas como el sueño en los ciegos o la hipnosis. ¿Cómo hipnotizar sordomudos? Resulta que se puede, claro, pero hasta que enganchas el modo de... Entonces, fenómenos de experiencias cercanas a la muerte son estados modificados de conciencia en los cuales la conducta, lo que le está pasando a la persona vista desde fuera, no es tan importante como lo que le está pasando en ese mundo de la vivencia. Ocurra la vivencia dentro o ocurra afuera. Yo creo que hay otro factor que explica el hecho de que el éxtasis en el mundo occidental contemporáneo tenga mala prensa, y es que el místico, cualquier místico de cualquier entorno cultural, es siempre un rebelde frente al derecho positivo. Perfecto, es una persona que atiende al derecho natural y a la ley de su conciencia, y que se revela siempre contra el sistema sociopolítico, económico en el cual está inmerso. En la religión cristiana, ¿quiénes serían los especialistas en el éxtasis? Quizás las monjas de clausura, por ejemplo, y que están encerradas, no pueden tener contacto cárcel, con el mundo exterior, ¿no? Pero es un predominio de que si tú te encuentras a alguien, tú le dices, ¿qué haces? No le dices, ¿en qué éxtasis andas montado? En cambio, cuando te encuentras con los mexicanos indios, allí te saludas arriba, es... ¿Qué has soñado esta noche? Porque el mundo de los sueños y lo que hayas tú por ahí elaborado es lo bueno. Incluso... el hacer, entonces, aquí está zaprimado. El no hacer, que es una de las entradas en ese mundo, es contrario, ¿no? De todas maneras, yo creo que las alucinaciones de los sueños, que es un fenómeno común y que es de los pocos que alucinamos casi todas las noches y durante muchas horas, es un fenómeno común, ha tenido muchas teorías, naturalmente, y están, desde mi conocimiento, y porque yo también he estudiado un poco el tema del sueño, están en crisis prácticamente. La teoría psicoanalítica ha caído en una crisis profunda. Pero si no se la ha dejado llegar, quiero decir, ha estado tan en crisis criticada. Y sobre todo en Estados Unidos, que es donde triunfó inicialmente. Prácticamente en estos momentos se dice que Freud is dead, Freud ha muerto, ¿no? Posiblemente a lo mejor haya que volver a Freud en algún momento, ¿no? Pero incluso la teoría de los sueños, la idea desde el punto de vista biológico, yo siempre hablo de lo mismo, es que es caótica. Es decir, caos en ciencia es justo lo anticientífico, es decir, o hay caos o hay cosmos, es decir, no se puede decir caos, pero es un poco la situación actual. Bueno, que la ciencia de última hora, la teoría del caos, el paso del orden al caos, es un poco la relación de vacío y forma entre yin y yang. Desde otro punto de vista, es decir que el contenido de los sueños no tiene sentido y que es una cosa absolutamente casual, no causal, aleatoria.
Eso es un poco la interpretación que hay hoy día de los sueños. Incluso se interpreta que es una forma especial de conciencia vigil, es decir, hoy se habla no solamente que estás despierto y dormido, sino que estás despierto, imaginando, en una fase del sueño, que es el sueño REM, como sabéis, el sueño es fragmentado y hay periodos, y otro, y después el estado sin conciencia. Estos son los estados que ahora un poco se están tratando de crear, ¿no? Me gustaría que no equivocarais esto con un estado místico, porque los sueños todavía pertenecen al ámbito de la mente. Y yo, por ejemplo, después de esa experiencia, he estado muchas noches en absoluto reposo, pero sin estar dormida. Entonces no hay sueños. Estás totalmente consciente de absolutamente todo, pero en absoluto reposo. Pero ahí no hay sueños. O sea, no hay cosas de la mente, no hay alucinaciones, no hay sueños, no hay absolutamente nada más que lo que es. Sí. Hasta en ayahuasca, cuando traspasas esa barrera, es igual. No hay sueños y no hay alucinaciones. Es todo tan nítido y tan claro y tan perfecto como es. Sí. Pero quizá la madre del cordero de todo esto, sea la pugna entre el pensamiento monista y el pensamiento dualista. Occidente tiende a un pensamiento dualista, Oriente tiende a un pensamiento monista, y eso a la larga se paga. Son dos mundos, son dos maneras de plantearse la realidad, la filosofía, absolutamente contrapuestas, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo. El dualismo cartesiano, que sin duda hizo que naciera la psiquiatría y que nacieran las ciencias de la mente, etcétera, hoy día se considera que es un impedimento para progresar en la ciencia del cerebro y de la mente. Estoy absolutamente diciente, pero no es fácil resolver desde el punto de vista occidental ese problema. El nacimiento de la psicoterapia, que se puede colocar pues prácticamente en el año 500 antes de nuestra era, pues resulta que surge, y esto comenta Lain Entralgo, cuando a la suministración de pastillas o de hierbas o de lo que fuera, le acompañaba una cosa que él llamaba logóscalos, bellas palabras. Entonces, esto quiere decir, y lo apuntabas antes, que mientras que el antibiótico se lo damos a cualquiera y la dosis más o menos está clara, cuando entramos en el mundo de lo mental o del psicofármaco, el entorno, las palabras previas, el ritual, tienen un papel muy serio. Sin duda. Entonces, esa dimensión de la persona es la que es una desgracia que en el mundo en el que vivimos esté tan perdida, y uno de los intentos que hacer aquí es recuperar ese mundo con el nombre que queramos, si le queremos llamar el alma, el espíritu, porque la realidad está muy desanimada. Me pregunto si no hay tanta depresión. Con todos mis respetos a la especulación, que es absolutamente legítima, pero quiero decir que como la ciencia explica poco, aunque lo explique muy bien y por causas muy inmediatas, hay muchos aspectos que la ciencia no permite. Los orígenes, las grandes preguntas del hombre, pues todavía la ciencia apenas pregunta. Y ahí viene la segunda etapa, que es la especulación. Y el nivel especulativo, por lo que estoy viendo, pues es alto, y supongo que eso, a través de la especulación, pues irá adquiriendo conocimiento, como la religión en su momento fue una fuente de conocimiento. De alguna forma había que explicar el mundo, ¿no? Pero tampoco consiste en que digamos fuera dualidad, porque el mundo que está, en el contexto que estamos envueltos, en un mundo de sujeto y objeto. Es decir, fuera de dualidad quiere decir vámonos todos al espíritu, porque es que fuera del espíritu todo es dualidad. Entonces la voluntad es buena, romper la dualidad, pero eso necesita un proceso previo tremendamente fuerte. Por lo tanto, si te encuentras en un mundo de místicos que han llegado a la experiencia mística, pues en ese espacio no hay dualidad, todo el mundo se considera parte de lo mismo. Pero eso es un proceso, a un lugar al que hay que llegar, no se puede partir intelectualmente. Cuando nace en todo, por ejemplo, la ciencia, vamos a ver si me explico, hay muchísimos periodos de la historia, muchísimas sociedades que no hay lo que pudiéramos llamar un misticismo integral, ¿no? Que no rechace la realidad exterior, que no rechace el cuerpo, que no rechace... Entonces también surgen fenómenos como la ciencia o el racionalismo de digamos, tomar esos campos que el misticismo ha rechazado, pero no tendría por qué haberlo rechazado, ¿no? Si fuera un misticismo integral. Una cosa es la teoría, como debe ser, y otra es la práctica, y podemos ver, entonces, la ciencia ha empezado a dar resultados. Es muy especulativo también el misticismo, o los misticismos, muchas teorías espirituales, entonces también hay que entender... que la humanidad o en ciertas sociedades o en ciertos momentos históricos se considere, bueno, hay que ocuparse también de esto un poco, ¿no? Y empieza encima a dar resultados, bueno, ahora está
Tampoco ha sido hace tampoco, ¿no? Porque ahora se habla más de estas teorías nuevas científicas, pero algunas tienen un siglo ya, ¿no? O poco le falta, ¿no? ¿Qué es un siglo comparado con la historia y la prehistoria? Claro, ¿no? Lo que yo quería decir es que aquí entramos otra vez en debate si es no dual o si es dual, ¿sí? Pero es que es las dos cosas. Es no dual y dual, ¿sí? La consciencia que observa la dualidad, pero sin dualidad pues no habría cuerpo, no habría mesa, no habría nada de lo que hay aquí. Entonces la dualidad se debe a ello, precisamente. Es solamente la consciencia que sin identificarse con la dualidad de repente se retira y la observa, pues ahí queda eso. Pero eso es la mística. Es todo junto, no es dual o no dual. Eso, lo que has dicho puede ser perfectamente cierto, yo no lo sé, ¿no? Pero lo que sí sé es que se puede malentender, ¿no? Si alguien te escucha a ti y dice, yo para tener el éxtasis no puedo tener sexo, entonces reprime su sexualidad en un momento que para nada va a conseguir reprimiendo su sexualidad, sino que va a ser un desastre más bien, ¿no? La represión es el peor de los caminos. También yo me refiero al hecho de, depende de lo que estés buscando. Si estás buscando, tú no lo has dicho. Si estás buscando un equilibrio contigo mismo, una armonía, cierta manera de comportarte adecuada, el sexo tiene, la importancia del sexo es fundamental para que esa relación funcione adecuadamente. Ahora, si estás buscando una experiencia directa de Dios, que es lo que busca el místico, no hay un texto ni místico, ni en la historia de la filosofía, de la mística, de los místicos, no hay un solo caso en que en el contexto de la experiencia espiritual, mística, en su grado extremo, haya cabido, se haya podido integrar la cuestión, no solamente sexual, sino la de los placeres de los sentidos. Porque es el precio a pagar por el conocimiento supremo, ¿no? No, perdona, el tantra. Es que el Tao, donde también existen unas determinadas técnicas de sexualidad sagrada. Bueno, mira, Osho decía que entre los pucheros andaba Dios y tal, quiero decir. Sí, no. Yo creo que hay una simultaneidad, del uno, de la dualidad y las 10.000 cosas. Y todo eso está en simultáneo. Y cada uno de nosotros puede elegir, a veces libremente y otras veces según le venga dada, el dónde está. Si en la unidad, en la dualidad o en las 10.000 cosas. Y la felicidad a veces tiene que ver con dónde estés. En los dos sitios al mismo tiempo. Los tres. Porque si tú puedes estar haciendo el amor y estar con la mente completamente aquí y ahora, ¿sí? Entonces estás en ese estado. Puedes estar cocinando y estar con la mente completamente aquí y ahora. Estás en ese estado de santidad. Puedes estar aquí mismo y estar completamente aquí y ahora. Entonces, una cosa no quita la otra. Pero, por ejemplo, Fernando, el despertar de Kundalini. Estamos hablando de diferentes cosas. El despertar de Kundalini va acompañado, en gran medida, es una experiencia corpórea. Va acompañado de una serie de manifestaciones agresivamente corpóreas. ¿Es una experiencia mística el despertar de Kundalini? Pero aquí precisamente el despertar de Kundalini exige una concentración absoluta de todos los niveles de conciencia, sensual, intelectual. Pero hay en un otro punto. también. Todo ha desaparecido ya. La energía se ha olvidado del mundo, se ha vuelto hacia adentro, se ha concentrado el chakra Muladhara y entonces empieza a ascender. Pero ese ascenso de Kundalini, si no se ha eliminado toda atracción, todo deseo, todo apego, todo disfrute, y me parece triste decirlo, pero es el precio a pagar por el ascenso de Kundalini, que toda la energía, en todas sus manifestaciones diversas, en la percepción, en el olor, en el pensamiento, todo ese deseo de hacia el mundo se tienen que olvidar absolutamente. Es que yo no sé, lo que él dice, místico, ahí tiene razón, porque por ejemplo el tantra lo que hace es acepta absolutamente todo. Entonces el camino para el despertar es de aceptarlo todo, de vivirlo todo, de saturarte de todo. De repente la mente se retira, ¿sí? Ya no tiene deseo, se retira, se cansa y va hacia adentro. Y es verdad que en el proceso antes de despertar hay una trayectoria que puede ser más larga o más corta. Hay una renuncia de un nivel que en estos contextos que nos movemos no se puede entender. Claro. O sea, es que no te puedes permitir ni o sea, es para que nada, cero de cero, o sea, porque hasta que no se produce ese cero, hasta que ese cero no se produce, no hay experiencia. Los cántaros decían, al hombre justo todo le está permitido. Claro. Pero porque el hombre justo solamente desea, porque el hombre justo solamente desea eso, ese contacto interior con Dios, bien, que es para el cual es imprescindible la ausencia de toda presencia sensual y de placer, porque es que si no la energía que te levanta se va por esa dirección. Pero puedes seguir el camino de eliminar todo deseo, claro, o puedes seguir el camino de simplemente aceptarlo todo hasta que por naturaleza de repente se retira, que es lo que me pasó a mí. El mundo hay que vivirlo, el último paso de la búsqueda sí que fue una retirada total, pero ya pues que fueron 2 meses de mi vida. Sí. Cuando anteriormente la meditación... 7 años o 2 días. Exactamente, pueden ser 2 años o 10. Todo el contexto de la mente, todo sensual. Es verdad, y desaparece. Se podría decir que amar es como el mar, en el sentido de que en una canción de Sheila Chandra dice refuses no river, el mar no renuncia a ningún agua.
todo lo que llega es bienvenida y acaba transformándose. Entonces, de Pero alguna hacia manera, adentro, el es como amor que lo aceptas todo y va sería, hacia adentro, permitiría y va hacia entrar en éxtasis en la medida en que aceptas hacia adentro y te acabas fundiendo, ¿no? Pero es otra vez lo mismo. Una cosa es el éxtasis o el estado. Otra es cómo se llega, y ahí hay muchas vías. Y otra es cómo contamos que hemos estado, viajado. Yo solamente puedo, por mi experiencia y con la gente que yo he convivido, el mundo realmente gente profesional, solamente hay una vía, que es la devoción. Es la única manera, porque es el sentimiento que te eleva, ¿no? Bueno, Sí, otro asuntillo, cualquier... si me lo permitís. La mayor parte de los nombres propios de místicos que han llegado hasta nosotros se refieren a personas que se movían en una determinada órbita religiosa, la cristiana, la musulmana, la budista, la hinduista, la taoísta, la que fuera. ¿Eso significa que para acceder al éxtasis es necesario el ámbito de una religión o puede y debe ser una experiencia pura sin conexiones culturales? Mi opinión es que la experiencia mística es una universal y que se produce en cualquier contexto y que simplemente está relacionada con el despertar del amor universal. Si el amor universal, el afecto supremo se despierta, da igual por qué vía cultural hayas venido, por dónde hayas Entonces, ido. ¿por qué tantos místicos se disfrazan de cristianos, de musulmanes, de La hinduistas? interpretación posterior, para como comentaba salvarse José de la María agresión de la antes, ¿no? sociedad, es una simulación, es una defensa propia. Bueno, es que... Para evitar ruidos, para evitar incluso ruidos e interferencias externas. A lo mejor eso evita ruidos e interferencias externas, ¿no? Si te la interpretación posterior. De uno en uno. Juanjo, Fernando. No solo que y estás Esteban. diciendo los que hemos conocido, tú mismo lo estás diciendo ya, los que hemos conocido, seguramente en la historia de la humanidad ha habido muchos más místicos anónimos que no hemos conocido. Tú piensas China, por ejemplo, cuánto India o cuantísimo... Bueno, se tiene un poco la impresión de que cuando una determinada iglesia, una liturgia, un dogma, una doctrina se enfrenta al fenómeno de la mística, se queda desconcertado el papa de turno, el obispo de turno, el pope de turno, lo que sea, y no sabe qué hacer. Y a veces dicen, bueno, vamos a hacerlo santo, y otras veces dicen, vamos a degollarlo, vamos a quemarlo, ¿no? Sí, porque es que en el momento en que Claro, uno Miguel está de ya- Molinos, por ejemplo, y Claro, San Juan de la Cruz, en o el momento que Santa uno Teresa. está en el nivel místico, pues se ríe del propio símbolo que le ha llevado al nivel místico y acabas muriéndote de la risa de Buda, de la bandera, de la propia religión, y con frases que hay que ver del San Agustín, ama y haz lo que quieras, no sé qué. Bueno, porque has estado ya en un punto, entonces eso es subversivo para la gente no mística. Entonces ya... Yo quiero dejar claro que para llegar a la experiencia mística hay que haber vivido el mundo antes. No se puede rechazar el mundo porque la existencia tiene un concepto relativo muy fuerte y no puede pensar que todo esto se ha creado para rechazarlo. Porque la belleza del tantrismo que se enfrenta al Advaita es que el Advaita rodea al mundo y el tantrismo se mete por el medio. Esa es la gran belleza del tantrismo de Cachemir, porque para mí el tantrismo es el chavismo de Cachemir, es la gran belleza del tantrismo, ¿no? Hay que no vivir el rechazamos, mundo. sino El niño tiene, atravesar por el mundo. yo también de niño, me imagino que otras personas, el niño tiene clarísimas experiencias místicas, incluso más a menudo que el adulto. Estás Más aquí y espontáneas, ahora. más. Es que estás aquí Claro, y ahora. porque está No aquí tienes ahora, la el mente niño vive nublada. aquí ahora. No tiene sentimiento del pasado, no tiene sentimiento... Entonces, probablemente, a lo mejor los especialistas en el cerebro sabrán, pues después las experiencias te llegan de una manera más espontánea, más intuitiva, más directa, lo cual no quiere decir que sean experiencias místicas. Hay capacidades que se van perdiendo. Ha habido estudios, tú lo sabrás, de la telepatía. Los niños tienen más que un adulto y cuanto el niño más pequeño la capacidad que de niño leer mayor. el estado emocional del otro, que incluso lo tienen los perros o muchos animales, pues leen el estado emocional del otro. Claro, en la medida en que el niño deja de ser niño, se hace adulto y empieza a generar su mundo, sus necesidades y el qué hay de lo mío, estás menos atento a lo que está pasando fuera. Y llega un momento en que más que las experiencias místicas por la edad se detienen, ¿no? En el hinduismo está perfectamente estudiado. Ahí no llega Quiero nada marcar que para mí no es una experiencia mística, para mí es el reconocimiento de lo que siempre has sido y siempre serás. Para mí es que eso es la muerte y esa es la vida. O sea, no es una experiencia, no es un estado que luego se va. Ese es el estado que dices, ah, es que yo siempre he sido esto. Y me acuerdo Es cuando era volver a niña, casa. sí, cuando era niña yo tenía ese estado. Y me acuerdo porque ese era mi estado. Luego me acoracé, luego me puse pensamientos aquí delante para saber quién soy y tal y cual. Pero cuando vuelvo ahí digo, ah, este era mi estado. Es verdad, en ese momento ya no tienes miedo a la muerte. No te digo que no haya miedo biológico, pero te puedes dejar ir porque sabes qué es eso a dónde vas. ¿Sí? Esa es la postura Es una mística, disolución exacto, y lo Volver sabes. al personaje te puedes volver a identificar con él Claro, otra vez y vuelta claro, a empezar, ¿no? exactamente. Otra Pero el vez hombre, te crees... es que yo creo que hay una teoría, permitidme desde el punto de vista ahora de aprendizaje, porque yo soy neurólogo y estoy un poco admirando vuestras experiencias. Yo creo que extraordinarias, experiencias extraordinarias, por lo menos en la cultura occidental, no son comunes estas experiencias, excepto en gente que tenga drogas o en psicóticos. Quitando esos elementos son muy raros. Entonces,
Hay como si el hombre tuviera varios hombres, hubiera un hombre puro, limpio, eterno dentro, ¿verdad? Que va desapareciendo por las razones de la vida, del entorno, del sistema referencial. Eso es el ser, el yo profundo, y todo lo demás es ego, etiquetas que te van adhiriendo. Exactamente. Entonces, bueno, pero eso no deja de ser una teoría, ¿no? Es una teoría que puede ser útil para explicar determinados fenómenos como estáis haciendo, ¿no? Pero claro, a mí me cuesta un poco llegar a estos conocimientos. Lo digo, estoy aquí un poco viendo este debate, un poco al margen en gran parte de él. Es que bueno, ya dije yo que veía los toros desde la barrera, ¿no? Sí. Es que para la mente es difícil de entender, ¿sí? Igual que es difícil de explicar. No, es que no se puede explicar. Es o sea, realmente antes la experiencia de la mística confiere a la persona que la tiene una certidumbre absoluta, no dudas, es así. Ahora, no lo puedes explicar, no puedes convencer a otro, solo hay una forma de convencerle, que es que él también tenga una experiencia mística. En ese momento se entiende. Y una manera de verificarlo además, que es en la conducta. Oye, y por la cuenta que me trae, ¿importa la edad? ¿Hay edades en el hombre más proclives a la experiencia mística que otras? Bueno, no hay ninguna base científica para decirlo, hay una sensación, una Bueno, pero hay una experiencia. Se comenta las grandes experiencias místicas. Los ascetas que no viven de libros, sino que viven de la experiencia, que se han dedicado su vida a ello, hablan de que si a los 35 años no has tenido una experiencia, lo vas a tener difícil, ¿no? Porque a los 35 años parece ser que cada 6 hay 5 cuerpos, o 6, cada uno tiene más 7 años, 5 por 7, 35. Pero de hecho... Pero si a los 35 las has tenido, que es mi caso, ya puedes seguir teniéndolas hasta que te mueras. Eso es más dudoso. Yo creo que con la edad uno se cristaliza... El mundo, pues dependerá el tiempo que te lleve en vivir el mundo, ¿no? Cuantas más cosas quieras vivir en el mundo, más experiencia... Las 35 parece el camino de Nostravita, de la edad que se atribuye a Jesús en el momento, y a Dante, y en fin, a tantos héroes iniciáticos, ¿no? Los 35 parecen ser la edad adecuada para la experiencia mística definitiva. Sí, bueno, yo a veces escuchaba esa misma versión de mi padre para subir el Everest o hacer una cosa que sí, no solo para la experiencia mística, ¿no? De capacidad física, mental, es una buena edad, las neuronas. Ahora, años, también ¿no? decir que a partir de ese momento quizá físicamente la cosa no está tan natal, pero a la vez lo que llamaríamos sabiduría, experiencia de la vida, el saber por dónde van los tiros, ¿no? Entonces sería como a partir de esas edades mantener una frescura juvenil o de niño que te permita, por ejemplo, seguir soñando. Yo estoy convencido de que Fernando sigue soñando tanto más como a los 35. Bueno, planes futuros. El único que aquí puede ser que tenga 35 años es Juanjo Piñeiro. Estaba buscando la fecha de tu nacimiento en la solapa de tu nombre, pero no viene, ¿eh? ¿Cuántos tienes? Pues ahora 39, me parece. Bueno, no llega a los 40. Existe en el fondo de las células, además de su mortal memoria genética, una mente solar e inmortal capaz de abrir el camino a otro ser después del hombre, Satprem. Todos los sistemas, el Zen, el hinduismo, el cristianismo, son pamplinas. Quien se somete a un sistema, a un método, a un mantra, es incapaz de ver lo verdadero, Krishnamurti. La linterna de la experiencia solo alumbra al que la lleva, proverbio chino. No debes buscar una doctrina perfecta, sino tu propia perfección. La divinidad está en ti, no en los conceptos ni en los libros. Hermann Hesse. Envié mi alma a la región de lo invisible con un mensaje y volvió con la siguiente respuesta. Yo soy mi propio cielo y mi propio infierno. Omar Khayyam. Hasta aquí el Faro de Alejandría. Hemos hablado del éxtasis con la tantrica Astico López, con los escritores Juan José Piñeiro y Fernando Díez, con el psiquiatra José María Poveda y con el neurólogo Esteban García Learristol. Mi gratitud a todos ellos y también a ustedes por prestar oídos a las voces del silencio. Mediten y déjense llevar acunados por el flujo del universo hasta donde la meditación les lleve. Será seguramente al infinito. Dentro de 7 días volveremos a volar a ras de tierra. Buenas noches.